Hola soldado, sea bienvenido a un nuevo vídeo para el canal. Yo soy Al Capone, nombre escogido en simbología al respeto, no por delirios de grandeza, y tú eres mi espectador y tal vez aprendiz que me acompañará durante este video. Quédate conmigo y analicemos las siguientes situaciones que determinarán tu supervivencia en el campo de batalla. En repetidas ocasiones, hemos conversado los aspectos más importantes a tener en cuenta para alcanzar la cúspide de habilidades que, como soldados, podemos algún día desarrollar. Movimientos, trucos, consejos y hasta opiniones, pero en cuanto al HUD se trata, aún no lo hemos debatido en el canal. Por tanto, para el día de hoy, analizaré el HUD que llevo utilizando desde hace muchísimo tiempo sin variación de botones, ya que a pesar de haber estudiado todos los movimientos posibles que podemos realizar en el campo de batalla, esta combinación de botones ha demostrado tener la capacidad para cubrirlos todos. Como muchos sabrán, el creador de esta configuración de botones es nadie más que el maestro Narco, así que si de casualidad no lo conoces, te dejaré su canal en la descripción de este video. Algo clave a observar es que está dividido en 4 partes ubicadas en las esquinas del móvil, permitiéndonos así tener una amplia zona de visión. En la parte superior izquierda tenemos los botones de movimiento, los cuales se utilizan con un mismo dedo, permitiéndonos desarrollar incluso los movimientos más rápidos posibles en el juego. El botón de apuntado será también utilizado con el mismo dedo que controlábamos los botones anteriores, ya que de esta forma podremos lograr un rápido apuntado tras habernos deslizado o saltado. Ambos botones de disparos los tenemos en la parte superior derecha de nuestra pantalla, agrupados uno siguiente de otro, para de esta forma cambiar de un disparo a otro en fracciones de tiempo cortas si la situación lo exige. El botón de recargado colocado aquí debajo, con el objetivo de ser utilizado con el mismo dedo que controlamos los botones anteriores, ya que de esta forma el tiempo que nos tomará en abrir fuego y rápidamente recargar se reduce de una forma muy significativa. Además, con este botón colocado aquí podemos hacer cierta combinación de botones, los cuales vendrían siendo deslizarnos, disparar y justo antes de que se nos acabe la munición de nuestro cargador, recargar mientras nos deslizamos. Como de seguro te imaginarás, además de ofrecernos una gran comodidad con los fusiles de asalto y subfusiles, este HUD también nos es increíblemente provechoso en el uso de la escopeta. Como puedes notar, la zona inferior derecha de la pantalla se encuentra ocupada solo por botones que no se mantienen permanentes, dejándola totalmente despejada, con el objetivo de poder realizar movimientos rápidos y bruscos evitando la posibilidad de cambiar de arma o disparar accidentalmente en el proceso. Los botones de ambas armas se encuentran ubicados en esta posición, cercana a nuestro dedo pulgar derecho, haciendo posible realizar movimientos como el cambio de arma. Si tienes alguna duda en hacer este movimiento, tengo un video en el canal donde te explico paso a paso cómo realizar este y otros movimientos rápidos que posiblemente veas en otros youtubers y en las partidas muy seguido. El video te lo dejaré al final, así que no dudes en quedarte para no perder ni el más mínimo detalle sobre estos movimientos. Creo que hasta este momento llega la explicación de los botones que más la necesitaban, pero de igual forma aquí tenemos el botón de la clase de operador, reparar blindaje, lanzamiento de granadas, pedir refuerzos, reanimar a un compañero derribado, saquear un lanzamiento aéreo, saquear una caja enemiga, conducir y bajarse del vehículo, cambiar de asiento, abrir una puerta junto al de escanear las chapas de identificación y hacer snowboard. Puedes tomar captura del HUD para si no es exactamente el que vas a utilizar, podría servirte para acomodar algún que otro botón, pero de igual forma quédate a ver un gameplay real, para que puedas ver al HUD en uso antes de que vayas a probarlo.
him. Engaging the enemies. Eliminate. Be careful. Poltergeist is active. Enemy eliminated. The revived flight will arrive in 1 minute. I need heavy ammo. Your teammate has been killed.